de nuevo. Entonces, en el problema número 1 que teníamos x asterisco y era igual a 2x menos y más x por y. Y estábamos haciendo un medio, asterisco menos 1, y esto, asterisco 3. Y esto que está acá va a ser igual a 2 por un medio, que es 1, menos y, o sea, menos menos 1, más x por y, que sería menos un medio. Y esto, asterisco 3. Y esto que está acá va a ser igual a 2 menos un medio, asterisco 3. Y esto es igual a 2 por 2, 4, 3 medios, asterisco 3. Y esto por definiciones, 2 por 3 medios, que sería 3, menos y, que es 3, más x por y, que sería el x, es 3 medios, por y, que es 3. O sea, va a ser igual a 9 medios. Y ese sería el resultado final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Y estábamos analizando el otro ejercicio que decía si se cumplía la propiedad asociativa, que asterisco B, asterisco C, era igual o no. La pregunta era si era igual a asterisco B, asterisco C, ¿cierto? Y dijimos que era falso y exhibimos un contraejemplo, que era tomar A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3, ¿ya? Y ahí hicimos el desarrollo del contraejemplo, donde nos daba que 1 asterisco 2 asterisco 3 era distinto de 1 asterisco 2 asterisco 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es falso. Y lo que quería exponerles como observación es que cuando uno quiere probar que algo es falso, basta que uno dé un contraejemplo, y cuando uno quiere probar que algo es verdadero, uno tiene que hacerlo de manera general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 2, que dice demostrar, usando el algoritmo de la división, que 5 divide a 20, ¿ya? Que 5 divide a 20. Demostrar, usando el algoritmo de la división, o el algoritmo de Euclides, que 5 divide a 20, ¿ya? Entonces, vamos a poner un recuerdo acá. Acordémonos que el algoritmo de la división, el algoritmo de Euclides, lo que nos dice a nosotros es que si nosotros hacemos la división de A dividido en B, nos va a dar un cierto valor Q y un cierto resto R, ¿ya? ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la traducción de esto? Que A es lo mismo que B por Q más el R. Este se llama dividendo. Este de acá se llama dividendo divisor. Este Q es el cociente. Y este de acá es el resto, ¿cierto? Por ejemplo, estamos recordando materia, si uno tiene, por ejemplo, 15 dividido en 2, esto va a ser igual a 7, 7 por 2, 14, nos queda resto 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la traducción de esto? Que el número 15 se puede escribir como 2 por 7 más el 1, ¿cierto? Y lo cual es cierto porque el 15, 2 por 7 nos da 14, más 1 nos da 15, ¿de acuerdo? Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo usamos el algoritmo de Euclides o el algoritmo de la división para probar que 5 divide a 20? Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros sabemos si el resto es igual a 0, vamos a tener que es equivalente a decir que en este caso, considerando con estas letras, si el resto es 0, significa que B divide A. ¿Por qué? Fíjense ustedes, si esto es 0, significa que A se puede escribir como la letra B multiplicado por un Q, ¿cierto? Y si nosotros tenemos un número real que se puede escribir como B multiplicado por Q, entonces tenemos que B divide A, ¿de acuerdo? Entonces, para probar la demostración para probar que 5 divide a 20, ¿qué tenemos que hacer?
tendríamos que usar el algoritmo de la división. 20 dividido en 5 nos da 4, 4 por 5, 20, y efectivamente el resto es 0. El resto es igual a 0, lo que implica entonces que 5 divide a 20. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya, veamos ahora el problema 3. Problema 3. En el problema 3, espérenme. Ya, vamos a tener lo siguiente. Ya, en el problema 3 tenemos que ver si el número 2500, problema 3, el número 2500, 25.278. Primero, si es divisible por 2. Primero, ¿es divisible por 2? ¿Sí o no y por qué? Obviamente usando los criterios, no tomando la calculadora y haciendo el trampa. Sí, ¿por qué? Esto lo vamos a... ¿Por qué es divisible por 2? Termina en un número par. Exacto. Pues termina en un número par. ¿Ok? Ya. ¿Es divisible por 3? ¿Cuándo un número es divisible por 3? Si al hacer la suma de los dígitos nos da un número divisible por 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 más 5 más 2 más 7 más 8. Esto nos da 8, 9, 10. Ya, hagan el cálculo. Les voy a pedir que revisen cada uno de los criterios de divisibilidad, y después de 5 minutos yo les voy a preguntar a ustedes si sí o si no, ¿de acuerdo? Y en algunos casos que me justifiquen. ¿Ya? Manos a la obra. Solo 5 minutos. Que hagámoslo juntos mejor, para que vamos más rápido. Ya, ¿es divisible por 3? Nos queda acá 8. Sí. Están viendo la pantalla, ¿cierto? La pizarra. Sí, profe. Ya, son 17, 18, 19, 20, nos da 24. Son 27. ¿Cómo que 27, 17, 19, 20, 21, 24, estimado? 24, y esto Sí. es divisible por 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 24 es 2 más 4, que es 6, y 6 es divisible por 3, ¿cierto? Por lo tanto, sí, ¿ok? Es divisible por 2, es divisible por 3. Esa es la justificación, ¿de acuerdo? Después, ¿es divisible por 5? La respuesta es no, ¿no es cierto? Porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Ya? ¿Ok? Pues, y aquí tengo, pues, no termina en 0 ni en 5. ¿Ok? Ya, después. En 11.
¿Cuándo es divisible por 11? ¿Cuándo va a ser divisible por 11? Lo que uno tiene que hacer para ver si un número es divisible por 11, uno ve todos los dígitos que ocupan lugar impar. Este ocupa el lugar impar, este ocupa el lugar impar, y este ocupa un lugar impar. Y los sumamos. 2 más 2, 4, y 8 son 12, ¿cierto? Y después tomamos los que ocupan un lugar par. 5 más 7, 12, y los sumamos. Y 12 menos 12 nos da 0. Si da 0, significa que sí es divisible por 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sigamos. Después, en la siguiente pregunta, vamos a ver en la pregunta número 4, me quedan poquitos minutos. En la pregunta número 4 se les pide calcular el máximo común múltiplo entre 70, 18 y 35. ¿Sí? El mínimo común múltiplo, perdón. Mínimo común. Alguien que baje el volumen del micrófono, please. Entre estos números. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Podemos hacer una pequeña tablita donde ponemos los números. ¿Ya? Ponemos el 70, el 18 y el 35. Y partimos con el mínimo número primo que divida alguno de estos. Sería el 2, ¿no es cierto? 2 por 35, 70, 2 por 9, 18, y este no es divisible por 2, por lo tanto lo bajamos tal cual. El 2, ¿puede seguir dividiendo a alguno de estos? A ninguno, ¿no es cierto? Por lo tanto, seguimos con el 3. ¿3 por cuánto nos da aquí? 35 por nada, ¿no es cierto? Entonces lo bajamos tal cual. 3 por 3, 9. 3 por, lo bajamos tal cual. ¿Hay algún número que siga siendo divisible por 3? Sí, ese que está ahí. Entonces, el 35 no es divisible por 3. 33 por 1, 3. Este se baja tal cual. Y después, el siguiente primo es el 5. 5 por 7, 35. Este se baja. 5 por 7, 35. Y después un número primo que divida estos. El 5 ya no divide estos 3. Y el siguiente primo es el 7. 1, 1, 1. Y acá, cuando nos quedan puros unos acá, hemos terminado el proceso, por lo tanto el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de los numeritos que nos quedan acá. Va a ser 2 por 3 al cuadrado por 5 por 7. ¿De acuerdo? Eso es el mínimo común múltiplo. Después, para encontrar el máximo común divisor, vamos a tener entre, por ejemplo, creo que les pedí entre 30, 50 y 12, si no me equivoco. No me acuerdo en realidad. Creo que les pedí ese. Ya, ese. ¿Qué tenemos que hacer? También podemos hacer una tablita, pero con distinto criterio. Que es la siguiente. Tomamos los numeritos 30, 50 y 12, ¿cierto? Entonces la idea es el máximo común divisor. Tenemos que encontrar un divisor que sea común a los dos. O sea, es el número primo que divida a todos al mismo tiempo. ¿Hay un número primo que divide a todos al mismo tiempo? Sí, ¿no es cierto? El 2. ¿Sí? 2 por 15, 2 por 25 y 2 por 6. ¿Hay otro número primo que los divida a todos? Al 15, al 25 y al 6 definitivamente no, ¿no es cierto? Por lo tanto, automáticamente este es el máximo común divisor. ¿Ok? Ya, ahora vamos a ver si es que alcanzo a ver el algoritmo de la división para calcular el máximo común divisor, pero no voy a alcanzar. Así que lo vamos a dejar hasta acá y eso lo vamos a resolver en la clase de mañana. ¿Les parece?